SUNAT recauda impuesto del gobierno central y de salud y OMP. O sea, tiene impuestos que por su naturaleza le ha delegado a la norma que cobre el impuesto del gobierno central, IGB, renta, impuestos al activo del consumo, todo lo que hemos visto, pues, ¿no? ITF, ITAN. Para cada uno de estos impuestos existe una declaración. IGB y renta se presentan en una sola, y todos estos demás tienen su declaración especial. Y también cobra en salud. De igual manera, salud cobra tanto en una declaración especial que se llama PLAME, planilla mensual, que acá se incluye lo que son sueldos y son recibos por honorarios, ¿no? Y a la vez, los que están afectos también les cobra la ONP. Este es un fondo previsional, un fondo de jubilación. El otro sistema es las AFPs o la Sistema Nacional de Privado de Pensiones. En este caso la ONP también cobra en función de los sueldos y a partir de agosto de los recibos por honorarios, ¿no? Entonces, si hablamos de compensación, tiene que ser, la recaudación constituye ingresos de la misma entidad. O sea, si yo quiero compensar en salud, será pues respecto a un periodo anterior como respecto siguiente, porque no puedo compensar con impuestos del gobierno central, de igual manera ONP, o de repente si tengo un monto a devolverme a favor mío de salud, puedo compensarlo contra una multa que deba por una imposición de una sanción que me hayan puesto, pero no puedo compensar entre impuestos del gobierno central. En cambio, del gobierno central sí puedo compensar todo tipo de deudas, ¿no? IGB, renta, todo tipo de impuestos, porque constituyen una misma recaudación de una misma entidad. ¿Cuál es la forma de compensación? Hay forma automática, de oficio y a solicitud de parte. Automática es por ley expresa, ¿no? De repente, por una ley, se logra condonar una deuda y por lo tanto hay montos por devolver, y por la misma ley se dice que se compense contra los impuestos que están vigentes, ¿no? O por los impuestos que están exigibles, en cuyo caso, por el imperio de una ley será compensable todas las deudas, ¿no? De oficio, cuando producto de una verificación o auditoría se verifica la existencia de créditos y deuda, o cuando en los sistemas de la administración tributaria se detecta un pago indebido o en exceso y existe deuda de pago. Eso de que la misma administración detecte un pago indebido, esa es ficción, porque la SUNAT nunca te cobra a favor, siempre te cobra en contra. Entonces, en este caso, lo que sí puede determinar que de repente, producto de una auditoría, se pueden determinar algunas deudas, pero también algunos beneficios que has dejado de pasar o has pagado en exceso, en cuyo caso ya en la liquidación final, en la liquidación, una vez concluida la auditoría, cuando te comunican el resultado de la misma, te pueden proponer de que tú puedes compensar esos montos que han nacido justamente de la misma revisión de los libros y de los documentos, ¿no? Entonces ya ese es de oficio, estamos hablando de la compensación de oficio. Y a solicitud de parte, previo cumplimiento de requisitos, formas y condiciones, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Que sean de la misma entidad, que sean típicos no prescritos, etc. La compensación a solicitud de parte
se hace actualmente con el uso de sistemas electrónicos por internet. SUNAT tiene una página web y dentro de esa página web tiene un sistema de operaciones en línea. Tiene dos ventanas, una ventana para poder hacer trámites y otra ventana para poder justamente hacer ese tipo de trámites, compensaciones, pagar impuestos, declaraciones. Ahora casi ninguna declaración se hace físicamente, todas las declaraciones se hacen vía internet con el uso de medios electrónicos. Entonces, si uno quiere hacer un trámite, dentro de la página web de trámites o de información general que te da SUNAT, tiene una cantidad enorme de trámites que ahora prácticamente uno puede hacer sus trámites tributarios sin ir a SUNAT. Hay pocas cosas que hay que hacer en SUNAT físicamente, ¿no? Se puede, por ejemplo, cambiar de dirección, se puede dar de baja las sucursales, se puede dar de baja los comprobantes, se puede ingresar los trabajadores que van a entrar a tu planilla, dar de baja a los trabajadores, se puede registrar a los derechohabientes, o sea, hijos, esposas, convivientes de los asegurados. Hay bastantes cosas y dentro de esos trámites que se pueden hacer también están las compensaciones. O sea, simplemente si es que yo tengo una deuda que he pagado de más, entro al módulo de compensación de la clave SOL, verifico que ingreso los datos de cuándo lo pagué, por qué es que está pagado indebidamente, y luego ingreso a la deuda que tengo a cargo. SUNAT, una vez hecha la revisión, ya me notifica una resolución de compensación. En ese caso, la deuda ya será cancelada, ¿no? Extinguida. La condonación es un perdón legal, dicen. Los gobiernos legales, por ejemplo, pueden ir por condonar intereses, moratorios, sanciones vinculados a los impuestos que administren, pero no gobierno. Y también respecto de contribuciones y tasas, tributo, intereses y sanciones. Las contribuciones y tasas sí pueden perdonar el tributo, pero impuestos no. Eso se llama la condonación. Ese es el perdón legal. La consolidación, como lo habíamos dicho, es la reunión en un mismo sujeto de la condición de deudor o acreedor tributario. A causa de la transmisión de bienes o derechos que son objeto de tributo, se requiere la identidad de la obligación tributaria. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo prestar un servicio a la municipalidad como contratista de una obra y la municipalidad me puede compensar mi deuda tributaria que yo tenga. Eso es permitido. Actualmente hay un sistema que se llama obras por impuestos. El gobierno central ha establecido una norma que, por ejemplo, los contratistas pueden ejecutar una obra, ¿no? El Estado les da un certificado contra sus pagos de impuestos, especialmente contra el impuesto de la renta. Y en 10 años ellos pueden ir aplicando lo invertido en la obra contra la deuda que tengan en el impuesto de la renta durante los 10 años siguientes. Es un ejemplo de consolidación, ¿no? Están ejecutando la obra, pero no le van a pagar directamente, sino para permitirle que compense los impuestos con esa. Eso actualmente se está dando bastante énfasis porque, como les había conversado en el módulo anterior, de lo que más sufre nuestro sistema, nuestro aparato estatal es la ineficacia de gasto. O sea, recursos hay, pero los ejecutores de las obras no son capaces de ejecutar obras por desconocimiento, ignorancia, por negligencia, qué sé yo, pero gran parte del dinero que se destina a obras, que habíamos visto en la estructura del presupuesto, que no era un monto importante porque el dinero se iba más en gastos, pero aún cuando era un monto limitado, ese monto limitado no se gastaba al 100% porque los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el mismo gobierno central son pésimos administradores financieros, de tal manera que gran parte del dinero se devuelve. Entonces, impuesto por obra se está
se está dando a conocer más, se están promoviendo, porque de esa manera se pueden ejecutar obras directamente. O sea, fíjense que en este caso ya estaríamos hablando de una aplicación directa de los impuestos, porque yo ejecuto la obra y el impuesto se compensa inmediatamente. O sea, se da todo el círculo que tiene que seguir para que el SUNAT recaude, se vaya a se incluye en el presupuesto, se signen las obras y recién regrese el dinero de los impuestos a tu beneficio. Ahora se cortarían con obras con impuestos, porque la obra sería antes y el impuesto se cobraría después. O sea, sería una mejor gestión para la recaudación de impuestos. Y eso es justamente este tema, ¿no? La consolidación, porque el impuesto que yo, en este caso yo soy acreedor y deudor a la misma vez, yo mismo me compenso por los impuestos. Bueno, la obligación tributaria se extingue por resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa que consten en respectivas resoluciones de determinación, resoluciones de multa o órdenes de pago. De todas maneras, toda extinción que no sea por el pago tiene que ser de todas maneras emitidas con resolución, y sobre todo las que son de recuperación onerosa, tiene que haber una resolución expresa. Muy bien, eso es en cuanto a lo que es la obligación tributaria. La parte final es un poco más ya práctica, es más o menos cómo funciona el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Hemos hablado de que los tributos tienen, la aplicación de tributos, la obligación tributaria, mejor dicho, tiene parte formal y parte sustantiva, ¿no? Y la parte formal, el incumplimiento de la parte formal es una sanción o una multa. Pero ¿cuál es el procedimiento, no? Porque lógicamente ante la imposición de una sanción que no sea por el incumplimiento de un impuesto, sino por una conducta que supuestamente tú has desarrollado, por ejemplo, hablemos de un cierre de local, tú no entregaste comprobantes y te van a sancionar con cierre local. Hablemos del incumplimiento de la declaración mensual, por ejemplo. Hablemos de una declaración de cifras o datos falsos. Tú tienes la obligación de presentar tu declaración en cierta fecha, según el cronograma, pero si tú de repente te das cuenta que no estaba completa la información, tienes el derecho de presentar una rectificatoria. Pero si en esa rectificatoria se determina mayor impuesto, hay que pagar una multa que se llama declarar cifras o datos falsos. Igual es un procedimiento sancionador. O de producto de una auditoría te determinan de que tu impuesto no debería haber sido el que has pagado, sino mucho más. Igual te aplican la sanción de pago del impuesto mediante una resolución de determinación, pero te aplican la sanción de declarar cifras o datos falsos también. Entonces, ¿de dónde nace? ¿Cuándo nace la infracción? Pueden hacer de un informe, ¿no?, de un acta de inspección, por ejemplo en cierre local, con la intervención de un fedatario o un acta de verificación. O sea, primero se presenta la conducta infractora, luego ya la Administración Tributaria emite la resolución de sanción, ¿no?, y la aplicación, en qué momento se aplica, etc. Entonces, esta resolución de sanción y aplicación inmediata, pueden pasar dos cosas acá, ¿no?, que tú la reconozcas o que no estés de acuerdo. A ver, acá tenemos entonces primero la determinación de la conducta, ¿no? Determina la conducta infractora o la supuesta conducta. Puede ser supuesta porque puede ser que para la Administración Tributaria se haya incumplido, pero de repente tú no estás de acuerdo. Primer paso. Segundo paso, la resolución.
¿Qué tipo de resolución? Resolución de multa. Esta resolución de multa también se le conoce como valor. ¿Cuáles son otros valores que emite la Administración Tributaria? También como conocimiento, la resolución de determinación y la orden de pago. Entonces, todos los valores pueden ser impugnados. ¿En qué plazo? 20 días hábiles para lo que es incumplimiento de sanciones formales, y para lo que es relacionado con cierre de local, 5 días hábiles. Entonces puede ser de que en este caso el contribuyente reconozca la infracción o se acoja a un sistema de beneficios, de rebajas que existe, y simplemente omita esto, en cuyo caso estaría extinguiéndose con el pago, la sanción, ¿no? O sea, se reconoce y se paga. Pero si no está de acuerdo, tiene expedito el plazo para presentar el recurso de reclamación. ¿Dónde se presenta el recurso de reclamación? Ante la misma SUNAT, o ante la misma, en este caso estamos hablando de un procedimiento que puede ser aplicable tanto para SUNAT como para los gobiernos locales, en el caso de tributos administrados como gobiernos locales, ¿no? Ante la Administración Tributaria, llámese SUNAT o llámese gobiernos locales. En este caso se requiere firma de abogado. Entonces, este es un primer recurso impugnatorio que se va a ir a revisión ante la misma Administración Tributaria. Una vez resuelto, puede que se declare fundada o infundada, ¿no? Si se declara fundada, quiere decir que te han dado la razón, ahí concluiría la sanción. Pero puede ser también que declaren infundada, o sea que no te hagan caso. Entonces acá tienes, en este caso tienes 15 días y 5 días, en el caso de cierre, para presentar tu recurso de apelación al Tribunal Fiscal. Como habíamos dicho, el Tribunal Fiscal es un órgano colegiado que no tiene ninguna relación ni con SUNAT ni con los gobiernos locales, que se encarga de administrar justicia ante una incertidumbre o un conflicto de intereses por el reconocimiento de infracción, como en este caso, ¿no? Entonces, el Tribunal Fiscal sigue siendo un órgano administrativo, porque el Tribunal Fiscal depende del Ministerio de Economía y Finanzas, pero en última instancia administrativa resuelve si es que revoca o confirma la resolución. O también la puede declarar nula y la puede pedir que se vuelva a revisar. Si es que la revoca, quiere decir que le dio la razón al contribuyente, termina ahí. Y si es que confirma, ya SUNAT puede, durante todo este proceso, la administración no puede cobrar. Recién cuando termine esta última instancia, recién, y si es que ha sido confirmada, recién podrá cobrar. Y si la revoca, bueno, terminó ahí. Y si la declara nula, regresará para que la administración pueda hacer algunos actos que no ha seguido el procedimiento indicado y tiene que volverlo a hacer. Entonces, de eso se trata más o menos este procedimiento. Pero ahí tenemos un paso más. En la última parte dice acción contenciosa administrativa, ¿no?
Entonces, en este caso, como ya terminó, ya se agotó la vía administrativa, todo este proceso puede ser llevado al Poder Judicial. ¿En qué plazo? En 3 meses. Y se inicia un proceso judicial. Claro que la intervención del proceso judicial no detiene la ejecución de la sanción, ¿no? Pero es una vía alternativa que ya no es en la vía administrativa, sino ya pasa a un ámbito de un poder paralelo que es el Poder Judicial. Ya irá en un proceso con intervención ya de la parte sería el contribuyente y la administración tributaria, y quien resolvería sería el juez de la causa. Ese más o menos es el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Ahora, como les dije, este procedimiento no solamente está establecido para lo que es multas, también está establecido para resoluciones de determinación. Como habíamos conversado, la resolución de determinación es cuando la misma SUNAT te determina tu deuda, porque normalmente tú autoliquidas tu deuda, presentas tu declaración mensual o tu declaración anual, y en ese formulario tú vas a determinar cuál es tu deuda tributaria. Pero cuando la SUNAT hace una revisión, una fiscalización y encuentra mayor deuda, te va a emitir una resolución de determinación. Y la orden de pago es cuando tú mismo has declarado, pero has declarado en cero, no has pagado, o de la revisión de tus libros has visto que hay impuestos declarados, pero que no, de repente tu registro de ventas está declarado, pero no has trasladado el formulario. Entonces es orden de pago. Pero igual, estos valores, como se llaman, siguen el mismo procedimiento. Claro, en cada instancia es su requisito, ¿no? Acá también se necesita firma de abogado, ¿no? Es un tema ya más jurídico, pero esto de acá refuerza el derecho de defensa que tiene un administrado. La administración tributaria, por más administradora que sea y por más poder coercitivo de cobrar impuestos, tiene que respetar ese procedimiento hasta la última. Y durante todo este tiempo el pago se suspende, la ejecución coactiva del pago se suspende. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces infracciones es toda acción o omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada en el tubo del Código Tributario o en leyes o decretos legislativos. La última parte, ya para terminar, una breve referencia respecto a la prescripción, ¿no? Dice, la acción de la administración tributaria, la administración tributaria no puede cobrar eternamente una deuda. O sea, no puede determinar eternamente una deuda, ¿no? Porque cobrar así, una vez que se cobra, empieza la cobranza, la prescripción prácticamente es imposible, porque con cada notificación se suspende la prescripción. Pero sí puede suspenderse la facultad de determinar deuda y la facultad de determinar conductas. O sea, si yo cometí una infracción tributaria o de repente tengo un impuesto que no ha sido objeto de revisión, entonces dice la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, para exigir sus pagos y aplicar sanciones, prescribe a los 4 años y a los 6 años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. O sea, si yo presento mis declaraciones anuales de impuesto a la renta y durante 4 años no me revisas una, simplemente estará prescrita. Y si no presenté mi declaración, en 6 años estará prescrita. Asimismo, dichas acciones prescriben a los 10 años cuando el agente de retención o percepción no ha pagado el tributo, retenido o percibido. En este caso, por ejemplo, yo como agente de retención, a mis trabajadores les he cobrado la ONP, les he cobrado la 5ª categoría, pero no he depositado su nada. Durante 10 años me puede cobrar todavía, ¿no? Es más del plazo para determinar deuda. Asimismo, la acción para solicitar o efectuar compensación, así como para solicitar la devolución, también prescribe los 4 años.
O sea, yo no puedo pedir la devolución de impuestos que pagué de más hace 4 años, ¿no? Cómputo de la prescripción. Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva. Vamos acá, rapidito. La declaración del año 2009, el plazo para la presentación es el 31 de marzo del 2010. ¿Cuándo empieza la prescripción? Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha que vence el plazo para la presentación de declaración anual. O sea, inicia la prescripción el 1 de enero del 2011. Entonces contamos 4 años. 11, 12, 13, 14. El 31 de diciembre del 2014 prescribe. Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha que vence el plazo de presentación de la declaración. O sea, en este caso para, por ejemplo, impuesto a la renta o impuesto predial, por ejemplo, ¿no? Desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible respecto a los tributos a ser determinados por el decreto tributario no comprendidos en la edición de dedicación anterior. O sea, para todo tipo de tributos, desde el 1 siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Desde el 1 de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria en los casos de tributos no comprendidos. Igual. O sea, en el caso del IGB, como el IGB es de vencimiento mensual, por ejemplo, la obligación de mayo del 2010 vence en abril del 2010. Entonces la prescripción empieza el 1 de enero del 2011, ¿no? Igual vence el 31 de diciembre del 2014. Entonces en este caso, para el impuesto a la renta realmente es un año más, ¿no? Porque es el año que se vence, el año que se presenta la declaración y 4 años, o sea, no son 4, son 5 realmente. Pero el IGB sí más o menos va a ir por los 4 años, ¿no? Porque el mismo mes, el mes siguiente se vence y empieza la prescripción del año siguiente. Interrupción de la prescripción. ¿Cuándo se interrumpe? O sea, tú puedes prescribir, pero siempre y cuando la SUNAT no se dé cuenta. Pero si la SUNAT te notificó con la resolución respectiva, inmediatamente se interrumpe. Por la notificación de la orden de pago, igual. Por reconocimiento expreso de la obligación de la parte del deudor, también, ¿no? Por el pago parcial de la deuda, también. Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. Por la notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentre en cobranza coactiva, y por cualquier acto notificado al deudor dentro del procedimiento de cobranza coactiva. Por la compensación o la prestación de solicitud de devolución. Bien. Entonces, como resumen, hemos visto pues un ámbito muy resumido de todo lo que tiene que ver el derecho tributario, desde las parte teórica, ¿no? Las fuentes del derecho, los principios, ¿no? Luego nos hemos ido a los tributos, la clasificación de tributos, la obligación tributaria y los momentos en los cuales se vuelve exigible la cobranza coactiva, y respecto a la prescripción uno ve ese esbozo. Este es un preámbulo, porque de acá en adelante ya viene la aplicación de los impuestos en sí, tanto los impuestos al consumo, impuestos a la venta, impuestos a la renta, que serán dictados en módulos posteriores, pero es una base que ustedes van a tener para que cuando ya tomen esos módulos puedan determinar y asociarse con determinada terminología que hemos establecido acá. O sea, esta es una base sobre la cual se determinan casi todos los impuestos, no solamente los impuestos del gobierno central, sino también los impuestos y tributos de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces,
Espero que haya satisfecho sus expectativas. Si tienen alguna última consulta, estoy dispuesto a escucharles. ¿Ninguna? Bueno, de ser así, muchas gracias, les agradezco y felicitar a todos ustedes por haber sacrificado su tiempo para un perfeccionamiento profesional que es muy importante y espero tenerlos pronto en algún otro evento. Gracias.